Hola, mi nombre es Lucas y esto es Budismo en Zapatillas. Hoy en el episodio de Ansiedad para Crecer número 9, quiero compartir con vos algunas técnicas para tratar los ataques de pánico o crisis de ansiedad. Podemos decir que las crisis de ansiedad o los ataques de pánico son oleadas repentinas e intensas de miedo, de ansiedad, y son muy abrumadores, y los síntomas pueden ser tanto físicos como emocionales. Muchas personas que tienen estas crisis, y me cuento yo entre ustedes, las he vivido mucho y así llegué al yoga, pueden representar una dificultad muy grande para respirar. Uno transpira mucho, tiembla, siente el latido de su corazón de manera intensa. Si escuchar estas cosas cuando estamos hablando de los ataques de pánico te genera una reacción fisiológica, quizás no sea el momento para escuchar este episodio o necesites compartirlo con alguien. Lo importante siempre es recurrir a un profesional, pedir ayuda, como lo hablábamos en alguno de los episodios anteriores, episodio 4 de esta serie, si tenés alguna duda, y ver después cómo llevamos a la práctica este tipo de técnicas que siempre deben ser puestas en funcionamiento con compasión y de manera muy amorosa. Algunas personas pueden llegar a sentir dolor en el pecho, ¿sí? Una sensación de despersonalización, que es como ser testigo de una película sobre tu vida donde en realidad las cosas parece que le sucediesen a otro. Hay muchas personas que suelen confundir estos síntomas de palpitaciones, que es el corazón latiendo mucho y quizás hasta de manera desordenada, de manera rítmica. Lo confunden con un ataque al corazón. Es muy difícil de hacer una diferenciación a nivel personal y siempre es bueno consultar a un médico al respecto de esto si tienes alguna duda. Los ataques de pánico pueden dar mucho miedo y es posible que sucedan de manera repentina y no lo podamos prever. ¿Qué significa eso? Que a veces nosotros tenemos gatillos externos que nos hacen reflexionar, que nos hacen crear una cadena de pensamiento que a la larga termina generando una crisis de ansiedad. Y hay otras veces que los procesos mentales no suceden en la conciencia o que los gatillos son tan pequeños que no llegamos a ver con claridad qué es lo que lo causa. Los ataques de pánico pueden dar mucho miedo y por eso quiero proponerte una serie de estrategias para que puedas trabajar con ellos. Vamos a compartir 12 estrategias diferentes para trabajar con las crisis de ansiedad. Y te las voy a ir dando en el orden en el que podés ponerlas en funcionamiento. Por ejemplo, lo primero, cuando uno empieza a sentir que el cuerpo se acelera, visión de túnel, transpiran las manos, empezamos a sentir que la panza tiembla, inclusive podemos tener ganas de ir al baño, pensamientos intrusivos que no se detienen, laten las sienes. Hay muchas formas en las que la crisis de ansiedad se puede expresar. Si notas que más de uno de estos posibles síntomas empiezan a agolparse, entonces quizás ya estés teniendo una descarga de adrenalina muy grande, que es en general lo que uno necesita para enfrentar o huir un peligro real. Nuestro cerebro está creado para sobrevivir y creado para enfrentar a los predadores. El hecho de defenderse, no sé, de un tigre o defenderse de alguien que viene a atacarnos. Y entonces tenemos el mismo cableado que tenían nuestros antiguos predecesores, los grandes monos que se subían a los árboles cuando huían de fieras que los perseguían en los bosques y en la sabana. La verdad es que
frente a eso, nuestro cableado necesita, con la conciencia que tenemos los seres humanos, necesita de lo que llamaríamos un hackeo, ¿no? Empezar a ver que estas respuestas automáticas pueden ser mediatizadas por conductas que uno puede elaborar y puede ayudar mucho, mucho tomar conciencia y arrancar con, por ejemplo, la primera técnica, que es descargar físicamente. Lo que se llama descarga somática es lo primero que uno puede hacer cuando tiene un ataque de pánico, y para eso uno puede utilizar saltar en el lugar, correr, subir o bajar escaleras. Acá tengo una técnica favorita que usamos mucho con mis consultantes aquí en mi consulta aquí en Oslo, que es pegarle con una raqueta de tenis a una pila de almohadones. Y también podemos usar cantar, gritar, todo lo que suponga un uso importante de energía física. Eso es lo que se llama descarga somática. Saltar a la cuerda en el lugar. ¿Sí? Esto genera espacios de descarga segura donde nosotros podemos hacer uso de esa energía en vez de dejarla contenida dentro de nuestro cuerpo. Nosotros, a veces cuando tenemos crisis de pánico, estamos tratando de controlar nuestra respuesta física y evitamos el temblar, apretamos las manos, apretamos los dientes, tratamos de controlar el descontrol. Aquí, como navegador del caos, que si hay algo que hizo que la comunidad en internet me conociese, fue justamente la charla TEDx que di sobre el poder sanador del caos. Yo creo que el caos es un tipo de orden que no entendemos. De eso voy a hablar bastante en mi libro, pero no me quiero distraer de lo que estoy hablando ahora. Tenés que dejar que esa energía salga. Buscar un lugar seguro, cerrar la puerta, poner música y descargar. Eso es fundamental. Porque en general la primera estrategia que la gente sugiere, y en mi caso es la segunda, es usar la respiración profunda. Si bien es cierto que el tener un ataque de pánico a veces implica tener hiperventilación, donde uno puede aumentar, y esto puede aumentar con el miedo, ¿no? Tener una respiración corta e intensa termina generando muchísimo oxígeno al cerebro, que el cerebro lo necesita para reaccionar, pero bueno, la forma de desactivar ese mecanismo es poder respirar profundamente. Si podés controlar la respiración, que a veces no es posible, vas a ayudar a desactivar otros síntomas. El foco tiene que estar, después de la descarga física, en trabajar sobre la forma en la que estás respirando. Inhalación profunda y exhalación muy larga y por la boca, sintiendo cómo el aire entra en tu pecho, abdomen, y después soltarlo lentamente. Podés contar hasta 4, mantener el aire por un segundo, exhalar contando hasta 4. Este proceso no es posible si la sintomatología es muy extrema. Por eso es muy importante el primero, descargar. Después, este tercer paso, que para muchos sería el primero, es reconocer que estás teniendo un ataque de pánico. Reconocer que en lugar de una crisis cardíaca, en lugar de sentir que vas a desfallecer con esto que te está pasando, recordar que esto es temporal, que va a pasar y que vas a estar bien. Quítate el miedo de que te estás muriendo o que se avecina la muerte inminente, porque estos son síntomas que forman parte del ataque de pánico. Y esto puede permitirte concentrarte en las otras técnicas que van a ayudar a resolver o a mitigar el resto de los síntomas. Acordate que una vez que hiciste la descarga somática, trabajaste con la respiración, tenés conciencia, porque ahora tu cerebro funciona un poco mejor y estás en las partes más altas del cerebro, empezás a reconocer que tenés un ataque de pánico. A veces cerrar los ojos ayuda, y esta sería la cuarta técnica. Muchos de los ataques de pánico provienen de factores externos, y si estás en algún lugar donde recibiste una mala noticia, donde
estás viendo algo que sucede, que te inquieta, el desconectarte un poquito de la afuera puede resultar. Para las personas que están muy inmersas en pensamientos internos, el observar lo que sucede afuera y el mirar, como estoy haciendo yo ahora, el cielo, o mirar por detrás lo que sucede en los techos del vecino, puede ayudarme a distraerme, como lo ha hecho, de lo que está pasando aquí dentro de mi oficina. Después, como consecuencia de esto, podemos decir que el quinto paso, la quinta técnica, es practicar la conciencia plena, lo que se llama mindfulness. El mirar y tocar objetos. Yo tengo por acá a mano un par de objetos que uso para llevar la atención a las terminaciones nerviosas que hay en la palma de mi mano. Un trocito de coral blanco, una de estas pelotas tipo puercoespín que se utilizan para masajes, cualquier cosa que ayude a traerte a las sensaciones físicas. Puede ayudar mucho el utilizar estos talismanes o tokens que se llaman en inglés en English. Es que la verdad es que yo hablo en castellano para el podcast y con algunas personas de vez en cuando, pero la mayoría de lo que hago día a día es en inglés. Y entonces cuando hago este tipo de cosas se me cruzan las palabras. Un poquito de mate cocido. También puede ayudar a descalzarte y sentir los pies en el suelo, sentir la textura de tu pantalón tocándote los muslos. Sensaciones que sean táctiles, sonoras. Algunas personas por eso van a la comida porque entran en ese circuito del sabor y del gusto y se desconectan de los pensamientos. Yo, por ejemplo, cuando me subí al escenario de la TEDx, me ves ahí en patas. Y yo estaba poniendo en práctica exactamente eso mismo que te cuento, porque yo tuve que transitar durante muchos años crisis de ansiedad cuando después de mi cirugía volvieron muchas situaciones de esas por no saber cómo iba a reaccionar mi cuerpo frente a diferentes cosas. Y cuando me subí en el ensayo a la TEDx y prendieron las luces, me di cuenta no solo que no veía nada, sino que me mareaba. Así que me saqué los zapatitos y me puse en contacto con el suelo y me ayudó eso a desconectarme de lo que estaba pensando dentro de mi cabeza. La sexta técnica sería encontrar un objeto de enfoque. Algunas personas encuentran útil enfocarse en un solo objeto durante la crisis de pánico, mirar a un punto fijo y respirar mirando hacia allí. No sé, describirte patrones de color, formas, tamaño de un objeto, concentrar toda tu energía en ese objeto y los síntomas al llevar la atención hacia afuera pueden disminuir. La séptima técnica sería utilizar técnicas de relajación muscular. De la misma manera que la respiración profunda, el relajar conscientemente los músculos puede ayudar a detener un ataque de pánico. Por ejemplo, llevar la atención a las piernas, relajar los esfínteres, relajar el ombligo. Y ahí ya mi voz está cambiando porque me voy desacelerando y ya no me importa que este episodio sea largo. Creo que es útil. Y, ¿ves? Cambia la velocidad de mi voz y la ansiedad ahora pasa a un segundo plano y puedo hacer foco en lo que estoy diciendo. Una técnica que es una de mis favoritas es la octava, que es imaginar tu lugar feliz. ¿Cuál es el lugar donde te sentís segura, seguro? Donde podés ser vos, como sos. Yo sugiero que sea un lugar tranquilo, el que te imagines. Para mí es un lugar muy parecido a este, donde estás conmigo ahora.
Están mis libros, la luz es suave, a veces hay música de fondo. Tengo la pared llena de post-its con las cosas que voy escribiendo, tengo mi mate cocido, una piedra que tengo arriba del escritorio que tiene como dibujos de hojas y es fría al tacto. Cuando necesito entrar en foco, vengo acá. Yo lo he usado con el resonador cuando sufro un poco de claustrofobia, y meterme en el resonador me ha ayudado mucho a poner en práctica esto. La novena técnica sería hacer ejercicios ligeros, porque las endorfinas en general balancean el ritmo cardíaco, la presión, ¿sí? Y el llenarse de endorfinas puede ayudar a mejorar el estado de ánimo. Si te sentís con un nivel de estrés alto, el salir a caminar tipo marcha rápida, principalmente el caminar, o hay gente que tira una pelota contra un frontón, andar en bici, puede ayudar. Siempre que hagas eso, por favor, siempre estate seguro que creas una ruta en la que tu seguridad física esté tenida en cuenta. Date vueltas a la manzana, anda por zonas donde puedas caminar sin que se crucen autos, porque en general durante las crisis de ansiedad nuestra visión o percepción del entorno se transforma como en un túnel, y eso hace muy difícil ver lo que sucede afuera. Entonces, si elegís hacer esta clase de ejercicios, mi única consideración sería que tengas mucho cuidado de no terminar exponiéndote a un riesgo, que veas por dónde corres, no sé, una plaza, algo que resulte. Si vamos a lo que es la aromaterapia, para el consejo número 10, la lavanda es increíblemente relajante. El aceite de lavanda sobre la palma de las manos o plantas de los pies puede ser absorbido de manera muy fácil. Podemos ponerlo en la punta de la nariz porque la lavanda es hipoalergénica, y también sabemos que el oler lavanda seca o ¿cómo se llama? Las almohadas de lavanda, el hundir la nariz ahí puede ayudar mucho, mucho. El té de lavanda también puede ser una opción. La lavanda nunca debería combinarse con las benzodiazepinas, que es el Xanax o el Rivotril, que son las marcas comerciales de dos benzodiazepinas que se consumen mucho, especialmente en América Latina, porque la combinación de la lavanda como té o la manzanilla con la benzodiazepina puede generar somnolencia intensa. Entonces, cuídate, y esto es siempre pensando en la utilización natural. El número 11, casi terminamos, sería repetir un mantra que pueda ser relajante y tranquilizador. Mi consejo es que sea algo en primera persona, en tiempo presente y positivo. Estoy bien, sí, yo estoy bien, confío en mí, esto está pasando, esto va a pasar, ¿sí? Lo más en tiempo presente, lo más en primera persona y positivo que puedas pensar en este momento. Si después de estos 11 consejos sentís que no lo podés controlar y sentís que tu vida está en riesgo, el consejo número 12 es que te pongas en contacto con los servicios de asistencia de salud, o que si no podés evaluar si la situación es para ir a una sala de urgencias o no, te pongas en contacto con alguien que te conozca, te pueda acompañar y te ayude en eso. Vamos a hablar más sobre cómo acompañar a las personas que tienen crisis de ansiedad en otro de los episodios de Budismo en Zapatillas. Y estos consejos
a algunos le pueden parecer absolutamente inútiles y para otros pueden ser aquello que va a cambiar sus vidas para siempre. No existen soluciones mágicas, sí la magia de encontrar la propia solución. Y hay muchas cosas que uno no se anima a practicar o a hacer porque no sabe qué efecto va a tener. Mi invitación es que estas cosas que te compartí en este episodio las pruebes. Las pruebes primero vos, no estando en una crisis de ansiedad. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a aquello que conoce mejor cuando no puede pensar con claridad. Entonces es por eso que muchas veces en el yoga, en el terreno de la psicología cognitiva, en el terreno del budismo, vamos a la práctica constante sin esperar resultado. ¿Sí? Eso significa que cuanto más practiquemos, más fácil nos va a salir el entrar en acción. Esto es como el querer cocinar una torta por primera vez sin haber probado nunca lo que es la repostería. Practicás para estar segura que cuando vayas a hacerlo, y por ejemplo tengas que hacer una torta para un cumpleaños, salga perfecta. Te agradezco muchísimo por haber escuchado hasta aquí este episodio más largo de Budismo en Zapatillas. Espero que estos consejos puedan llevarte a desactivar la crisis de ansiedad, y una vez que la crisis de ansiedad se desactiva, nosotros podemos utilizar esa fuerza que nos da la ansiedad para movernos hacia adelante. Un poquito de ansiedad siempre está bien, nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a movernos hacia adelante. Y el problema es cuando nos quedamos en loop o trabados, que es lo que genera la crisis de ansiedad. ¿Qué pasa si no podés parar una crisis de ansiedad? La crisis de ansiedad es como un sistema de reset, donde nosotros descargamos toda la energía en exceso y puede suceder que como consecuencia de eso, hasta podemos llegar a quedarnos dormidos o a perder el conocimiento. La ansiedad es mucho menos peligrosa que la ira. La ira sí puede a veces tener consecuencias cardíacas. La ansiedad es más difícil, especialmente si podemos descargarla antes de que nos coma y no estemos guardándonos en el cuerpo y en la mente toda esta energía acumulada. Esta energía hay que usarla, hay que moverla, hay que transmutarla. Muchas gracias de nuevo por haber escuchado hasta aquí. Y esta música que estás escuchando ahora es de mi amigo Gustavo Ripa. Y si querés entrar en contacto conmigo, podés hacerlo en Instagram a través de @lucas.casanova.yoga. Espero que esto te resulte útil. Contame si te sirve, contame si lo has podido usar. Y acordate que la ansiedad puede ser el despertador que necesitabas para los cambios en tu vida. Te mando un abrazo muy grande. Nos vemos muy pronto en otro episodio. Namaste.